saludos cordiales, sean todos bienvenidos. A continuación, el grupo número 1 conformado por Yolixa Ramos, Nilson Monterrosa, José Díaz, mi persona Robinson Parada. Estaremos abordando un tema sumamente interesante, como lo es los principios universales y principios sectoriales de la ética jurídica. De esta manera iniciamos. A modo de introducción, el abogado debe hacer suyas las virtudes cardinales. Sus actos deben ser prudentes, justos, fuertes y templados. El abogado debe guiarse por la razón perfeccionada por el conocimiento de la verdad, de tal forma que su ejercicio profesional consista en un obrar en ciencia y conciencia. Cuando nos referimos en obrar en ciencia, significa poseer la formación necesaria para desempeñar un trabajo con la mayor perfección técnica posible, manteniendo esos conocimientos actualizados. Por su parte, obrar en conciencia significa actuar fielmente conforme a lo que es justo y recto. El jurista debe actuar rectamente, debe capacitarse técnica y éticamente y sobre todo debe ser bueno, y para ser bueno debe amar su profesión y buscar el bien de los demás. En este sentido, los principios universales de la ética jurídica son los siguientes. El principio de la integridad profesional, que es la búsqueda del bien ajeno y el servicio al bien común. El principio del secreto profesional, el principio de independencia y la libertad profesional, el principio de diligencia, el principio de desinterés y el principio de lealtad profesional. Por su parte, los principios sectoriales de la ética jurídica son el principio de la dignidad y el decoro y el principio de la publicidad. En relación al principio de la integridad profesional, es importante resaltar que la integridad profesional supone que el abogado sea fiel a su cliente. Por fidelidad debemos entender lealtad, nobleza, confianza, franqueza, honestidad. Un abogado digno de confianza, cuando antepone los intereses de su cliente a los propios, se conduce con probidad, es decir, con hombría de bien y cobra honorarios justos. El abogado debe ser siempre puntual, comunicarse frecuentemente con su cliente para informarle el estatus de los asuntos que se le han sido encomendados, aceptar sus errores y estar dispuesto a asumir la responsabilidad que de ellos pueda derivarse. En cuanto al principio de secreto profesional, se considera que el abogado debe guardar el secreto profesional y reconocer que es un deber frente a su cliente y un derecho ante las autoridades y terceros. No revelar las confidencias que le revele su cliente con motivo de la prestación de sus servicios profesionales. Y bajo ninguna circunstancia el abogado puede convertirse en delator de su cliente, lo que no supone que se convierta en cómplice, pues no debe realizar acto alguno de carácter ilícito que suponga encubrimiento o coparticipación. Antes bien, exceptúa el secreto profesional en caso de que el cliente comunique al abogado que va a cometer un delito. En este caso, el abogado debe prevenir a lo posible a la víctima y a la autoridad, pero sin delatar a su cliente. Principio de la libertad profesional e independencia del abogado. El abogado debe ser libre en cuanto a la aceptación y rechazo de asuntos, sin permitir influencia alguna en su decisión. A nadie tiene que dar cuenta de su determinación, cualquiera que sea. Asimismo, debe ser libre en cuanto a la dirección del asunto. Independencia. El profesional tiene que actuar con criterios de independencia intelectual, ya que esto constituye la garantía de que los intereses de los clientes y de las empresas serán defendidos con objetividad. Es decir, el abogado debe evitar cualquier influencia externa que condicione su actuar profesional, incluso sus propios intereses. El principio de la diligencia. El abogado debe ser diligente, debe estar presto a servir a su cliente, poniendo atención, celo, cuidado a los asuntos que le sean encomendados y actuar con esmero, dar lo mejor de sí, mantener sus conocimientos al día en todo lo referente a la profesión jurídica que desempeñe. También llevará a cabo su trabajo con la máxima diligencia posible, procurando responder a los estándares técnicos y profesionales. Saludos cordiales, gusto en saludar. Quien les habla, Nilson Monterrosa. Dando continuidad con la exposición de mi compañero, le estaré hablando sobre el principio del desinterés. Lo que debe mover al abogado es el espíritu de servicio con el desprendimiento, generosidad, altruismo, liberalidad, sin buscar interés propio sino el de su cliente. Seguidamente, el principio de lealtad profesional. El abogado debe actuar con nobleza, devoción y amistad hacia su cliente y a la causa o asunto que se le haya encomendado. Para Tolkien, no es fiel
aquel que se despide cuando se le oscurece en el camino. La lealtad supone la virtud de la fortaleza en el ejercicio profesional, afrontando la dificultad de que se le desprende con valentía y jamás dejar al cliente en situaciones de desamparo, aunque cuando la conducta de éste no sea la esperada. Por ejemplo, si deja de pagar honorarios sin causa justificada, el abogado no puede abandonar el asunto hasta en tanto el cliente tenga quien lo asista. El cumplimiento de los deberes deontológicos de la profesión supone la excelencia en el desempeño de la profesión del abogado. Hola, saludos cordiales, soy José Díaz. En este mismo orden de ideas les hablaré sobre los principios sectoriales de la ética jurídica, principio de dignidad y decoro. En cuanto al principio de dignidad y decoro, hay necesidad de determinar qué se entiende por dignidad y qué se entiende por decoro, porque comúnmente estos dos vocablos han sido utilizados y comprendidos como sinónimos, ya que ambos se refieren a la forma o manera como vive y se comporta el ser humano. La primera palabra se aplica al profesional, hace alusión a la forma de comportamiento del profesional del derecho que debe de estar caracterizada por la excelencia, la sinceridad e incluso el decoro. Este segundo vocablo lo podemos entender como un comportamiento digno, en donde se encuentran los presentes el pudor y la decencia. Por tanto, estos principios sectoriales deontológicos de dignidad y decoro tienen como contenido los deberes de los profesionales del derecho, relacionados con la calidad de su comportamiento y por ende de su actuación tanto en su vida, tanto en la privada. Cuando trasciende a lo público como profesional, las cuales tienen que estar caracterizadas por la excelencia, la sinceridad, el pudor y la decencia, estos dos principios deontológicos los encontramos vinculados al concepto del honor profesional, el cual se refiere a la reputación que profesionalmente tiene el abogado. Por otra parte, aparece el llamado prestigio profesional del abogado, que no va a ser otra cosa sino la valoración que socialmente se le hace al abogado tomando como parámetro de referencia sus atributos, capacidades, valores éticos y cívicos y morales. Se caracteriza y lo hace un ente profesional individual distinto de los demás colegas. Es importante señalar que la moral positiva va a tener un papel activo y coordinado con el contenido de estos dos principios, pues de esta manera se interrelaciona y se van a generar los criterios base para determinar el tipo de conducta que tenga la calidad de ser y considerada digna y decorosa profesionalmente. Seguidamente, el principio de publicidad. Relacionado con estos dos principios, dignidad y decoro, está un tema que se conecta con los actos de los profesionales del derecho en su ejercicio práctico. Nos referimos a las actuaciones que estos últimos despliegan con objeto de darse a conocer mediante algunos medios publicitarios o propagandísticos. A estas actividades de publicidad que al relacionarla de forma inadecuada vulnera dichos principios. Para que esto no acontezca, esto es necesario que se realice dentro de determinados esquemas y parámetros de donde se deriva la existencia de varias limitaciones respecto de los actos de publicidad ejecutados por el profesional forense. Para poder entender un poco más esto, es necesario que determinemos qué se puede considerar por publicidad. Este vocablo antes mencionado implica el hacer del conocimiento público algunas cosas, pero esta actividad le puede implantar al profesional de derecho de dos maneras. La primera es dando conocimiento al público de cuál es su nombre y su currículo, cómo lo comunica y la calidad del profesional, y la ubicación o el lugar donde se encuentra su despacho, por citar algunos datos. Y la segunda forma de hacer publicidad es que el abogado se haga a sí mismo publicidad con un fin totalmente
comercial de la misma forma y por similares a los médicos o como lo hacen o lo dedican los comercios. Así es considerado como propaganda. Este último es el que no debe existir la publicidad profesional del derecho. La naturaleza de la propagandística de las publicaciones vulnera el principio de la dignidad y el decoro profesional, por lo que al realizar algunas publicaciones hay que tratar de que no se convierta en una propaganda. Así el abogado deberá estar pendiente de la forma, por ejemplo, el tamaño, la ubicación dentro del medio que se publica, la manera en que está presentándose al público, la forma gráfica e incluso el contenido de la publicación, el cual es el deber de llenar los requisitos como ser objetivo, sintético y de qué manera se puede evitar la equivocación, la incertidumbre, aquellas personas que conozcan de la publicidad.